Vamos a seguir pendientes de la evolución de los índices y los mercados estadounidenses. Ya han terminado negociación los europeos. En ellos el índice STOXX 600 ha terminado con un descenso del 0,10%. Es el índice de grandes valores STOXX 50 cayendo un 0,10%. Y entre los grandes índices nacionales, FT100, Bolsa de Londres, subiendo el que más, un 0,57, DAX alemán perdiendo un 0,18, subidas del 0,12 en bolsa francesa, e IBEX 35 que ha cerrado el lunes en positivo con avances del 0,33%, movimientos muy moderados en los saldos sectoriales. En el lado de las pérdidas, tan solo un porcentaje superior al 1%. Sector inmobiliario que pierde un 0,56. Entre las mayores caídas también está sector minorista, se deja un 0,8. Utilities, en distribución de energía, un 0,65. Sector salud, un 0,64. Luego pérdidas más moderadas el sector químico del 0,3. Lo mismo CD, construcción y materiales, 0,2 en servicios y bienes industriales. Y a partir de ahí las subidas se imponen con poquitas ganas en el sector del automóvil, solo un 0,04, banca un 0,16, pese a las caídas hoy peores en lo relativo en bancos italiano. Gana sector materias primas un 0,57 gracias a las subidas en petroleras, avances en alimentación y bebidas del 0,35 y en servicios financieros del 0,44 gana telecomunicaciones, viajes y ocio, no lo hemos visto antes, se deja un 0,22%. Entre los valores directores componentes del Eurostoxx, mayores pérdidas, lo apuntábamos en bancos, en entidades financieras italianas. Se deja Intesa San Paolo un 3,7%, a la baja Unicredit un 2,75%, caídas que han superado el 1%. En Siemens, en Infineon Technologies y en Enel. Ya hemos hablado del megaplan de inversiones de la eléctrica italiana. Toca parte de ellas a su filial española, Endesa. En el lado de las subidas, subidas del 1,52% en Wolters Kluwer, gana Ahold, supermercados un 1,49, suben más del punto porcentual Total Energies, Mercedes, la aseguradora AXA, BMW y el gestor de las bolsas alemana, Deutsche Börse. En otros mercados, brevemente tenemos esos movimientos en metales preciosos. Hemos hablado de la plata antes con Gisela Turasini, escala un 3%, 31,32. Oro, poniendo fin a una racha de 6 sesiones consecutivas a la baja en el metal precioso y se revaloriza la onza al contado un 1,8% sobre los 2.615. Esas subidas en el precio del petróleo, 2,8% en bonos. Tenemos rendimientos cotizando al alza con poquitos cambios, pero con subidas en el rendimiento del 10 años estadounidense, 4,44%, Bund alemán ofreciendo un 2,37%, italiano en el 3,57%, español en el 3,07%. Y movimientos en Forex, mercado de divisas, donde empieza la semana con un poquito de alivio para la moneda única. Se aprecia en su cambio contra dólar un 0,46%, 1,0589 tenemos ahora mismo el par. El mercado con los analistas, hasta qué punto estas tomas de beneficios y este enfriamiento de la euforia post elecciones era previsible, necesidad de un alto en el camino para tomar fuerzas y seguirlo con el rally de fin de año, o inicio de una corrección en toda regla. Nos han señalado que es muy raro, por ejemplo, haber visto la semana pasada Nasdaq 100 haciendo pleno de caídas en una semana, 5 de 5. Esta semana la mirada puesta en Nvidia, veremos si decepciona y lo puede complicar todo un poquito más. Un mercado, también nos han dicho que tiene una cierta inercia alcista que fácilmente podría prorrogarse hasta finales del año, aunque la caída del jueves y del viernes ahí ponían el foco en activos estadounidenses. Esos mismos activos hoy están optando por el rebote. La semana pasada lo más importante fue que Powell viraba un poquito más hacia una postura más hawkish, más dura. Hablaba en su conferencia de la posibilidad de levantar el acelerador del
pie del acelerador de las bajadas de tipos de interés. Eso llevó a bolsas y bonos a un terreno un poquito más inseguro, sobre todo desde el punto de vista técnico. Hay soportes importantes, también nos hacían hincapié en SP500, los 5.900 puntos, parece que lo respeta, 5.892, veremos hoy si lo termina atacando con mayores ganas. Está subiendo índice amplio un 0,38%. Y sentimiento, vamos a empezar preguntándole por ahí de cómo ve el actual momento en los mercados a José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes al equipo y a los oyentes. Encantado de tenerte por aquí, como siempre. Que eso, mencionábamos protagonista la semana pasada, Jerome Powell, el mismo, ¿no?, que se decantó por esa subida agresiva de 50 puntos básicos cuando gran parte del mercado le decía que la economía no necesitaba un recorte enorme, y la semana pasada nos dice que ahora no hay prisa para recortar tasas. Lo que la FED te da, la FED te quita, ¿no? Bueno, yo creo que el actual escenario debemos de tener en cuenta varios hechos, ¿no? En primer lugar, que el fondo de mercado, al menos desde nuestro punto de vista, sigue siendo alcista, tanto para la parte de deuda corporativa europea, no me canso de insistir en ello, semana tras semana, y creo que, aunque haya jornadas en las que puede haber cierta corrección en la parte de la renta fija privada, sigue habiendo vientos a favor que le hace un activo interesante, sobre todo para los inversores, sobre todo más conservadores, pero también para otro tipo de inversores que no quieran tener toda la cartera invertida en renta variable. Y luego que la volatilidad es algo que a veces se nos olvida, que está ahí como una variable más en los mercados financieros, y que de vez en cuando hace acto de presencia y que motiva correcciones, toma de beneficios, pero en este caso sigo pensando que la volatilidad, mientras se demuestre lo contrario, sigue siendo una aliada para nosotros, para el inversor que va tanto a medio como a largo plazo. Y en ese sentido hay que valorar lo que está ocurriendo. Hemos pasado de quizás en ese movimiento pendular que muchas veces se da en los mercados financieros, de pasar de la euforia como consecuencia del resultado electoral, que se pensaba que iba a ser más reñido y que probablemente la situación se iba a alargar hasta que se conociera quién podía ser el presidente. Eso en el supuesto caso que hubiera perdido Trump, que probablemente se hubiera alargado algo más en el tiempo por iniciativas judiciales y demás. Y no ha sido el caso. Es decir, al final la victoria sin paliativos, contundente del ala republicano frente a los demócratas, pues supuso un rally, y ahora estamos yo creo que en un modo, por un lado, modo espera, y también modo dudas, ¿no? Dudas en algunos casos razonables, en otros casos quizás menos, ¿no? El modo espera, pues sin duda alguna, el mercado va a estar a la espera, yo creo, de dos citas muy importantes. Una la has comentado, que es los datos de Nvidia, de esa mega empresa, para ver si no defrauda y siguen dando unos resultados muy en línea que justifiquen la cotización de la propia compañía. Y luego también los índices, en este caso los PMI, en uno y en otro lado del Atlántico, para conocer la salud de tanto de Europa como en el caso de Estados Unidos, ¿no? De esos indicadores adelantados, tanto la parte manufacturera como la parte de servicios. Y luego está el modo duda, que son originadas precisamente después de los datos de inflación, que fueron muy en línea de lo que se esperaba, pero sí la resiliencia de la economía norteamericana. Datos de consumo. Los datos de consumo, efectivamente, las ventas minoristas y demás, quizás hayan hecho que se enfríe un poco la euforia en cuanto a rebajas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, que había interiorizado el mercado, y que probablemente esa reducción de las rebajas, en el caso de que se atemperen, que la velocidad, el ritmo, que tantas veces hemos comentado aquí en este consultorio, pues se vaya dibujando quizás un escenario de menor velocidad de bajada de tipo de interés. Eso es lo que ha hecho que el mercado pues les entre en dudas, junto con las dudas también que muchos inversores, sobre todo institucionales, tienen ahora mismo de si todas las políticas de Trump pueden conducir a una inflación que hiciera que se frenara las bajadas de tipo de interés, y que a lo mejor en el 2025 pudiéramos ver subidas de los mismos, ¿no?, por parte de la Reserva Federal norteamericana. Yo este escenario no lo veo tan claro.
sinceramente. No veo a un Trump con las medidas en el supuesto caso de que pueda llevar a cabo todas las mismas, ¿no? Pero hay que pensar que hay una serie de factores que contrarrestan la probabilidad de ver una inflación, un repunte de la inflación, tanto en general como en la subyacente, ¿no? El precio de la energía, lo estamos viendo como está muy lejos de ser un problema real para la inflación. En segundo lugar, países que venden a Estados Unidos, se está produciendo una depreciación de las divisas y eso en cierta manera atenúa la parte de aranceles y veremos a ver qué aranceles se van a aplicar. Ya hay aranceles, es decir, que Biden no quitó ningún arancel que pusiera Donald Trump. Y luego hay muchas compañías que para vender a Estados Unidos ya están fabricando y probablemente fabriquen más productos y servicios en Estados Unidos, con lo cual, en cierta manera, eso se puede sortear, ¿no? Y luego habrá que ver el Departamento de Eficiencia Gubernamental, porque, bueno, viendo en los 10 últimos años, el ingreso federal, si mal no recuerdo, ha crecido en torno a un 60%. Pero claro, el gasto público federal ha crecido casi un 100%. Claro, mucho de ese gasto público federal, estoy totalmente de acuerdo que es de esa grasa que probablemente haya que intentar reducir, como ocurre en el caso de Europa. Enfrente de Elon Musk y de ese departamento se van a encontrar muchos políticos, no solo a nivel federal, sino también a nivel regional, y eso es muy difícil de acometer, porque muchos de esos gastos están enquistados, ¿no? Pero si se logra una mayor eficiencia del gasto público, pues también en cierta manera haría que los tipos de interés, que donde está viendo los tipos de interés de más largo plazo, la curva de tipos, la parte gubernamental, que donde hay más volatilidad, donde estamos viendo como el 10 años y el 30 años han ido escalando posiciones, han subido en rentabilidad incluso superior antes de la situación en la situación preelectoral. Y eso evidentemente esa volatilidad en la parte gubernamental también genera dudas y volatilidad en los mercados de renta variable. Si se lograra, a lo mejor es un deseo, fricción ahí, ¿no? Sí, hay mucha fricción, pero si se lograra reducir algo de la volatilidad y hubiera más visibilidad, probablemente bueno, pues esas dudas en torno a ese escenario más inflacionista quizás se vaya reduciendo y haya una situación de no tanta tensión inflacionista como a lo mejor se ha puesto la pasada semana con los temores que había en torno a la deuda, ¿no? Con lo cual, en torno a la inflación y también en torno a la deuda pública y a los tipos de interés del más largo plazo. Moraleja, para ser muy simples y que los mensajes claros. Fondo de mercado, le vemos todavía alcista, volatilidad va a haber, por las dudas que hay, porque después de unas subidas que se dieron en los mercados es lógico que pueda haber corrección, pero yo la volatilidad no la veo ahora mismo como un cambio en el ciclo alcista y que la corrección vaya a suponer un cambio de ciclo alcista a un ciclo bajista. No es el escenario central que nosotros manejamos. Y es más, lo que vemos es la volatilidad, una oportunidad para aquellos que han estado fuera de mercado, o total o parcialmente, que lo aprovechen. Sobre todo la parte de renta variable, siempre y cuando su perfil de riesgo así lo permita. Hacía días que no ganaba con tanto descaro propuestas de renta variable de nuestros oyentes sobre las de renta fija, bonos, títulos privados, también soberanos, que había, por lo menos en el particular termómetro que tenemos para ir calando las propuestas, hemos asistido a un mayor apetito, ¿no? Por activos más conservadores, siempre recordamos, no exentos de riesgo. Hoy gana con claridad propuestas de riesgo, con ese mayor apetito. Vamos a empezar por ello con consultas que nos hacen los oyentes. Ya saben que estamos en el 91 533 en 1851, 609 22 47 16, nuestro WhatsApp 609 224 716, o interactuar con nosotros a través del canal de YouTube. Y por cierto, mucho ETF. Que tenemos varias, luego reflexionamos al respecto. Empezamos con pregunta de Juan.
Buenas tardes, para el consultorio de señor Luna. En la parte de renta variable, tengo un par de fondos indexados al MSCI World y al SP500. Y también tengo gestión activa, Russell 2000, el Fidelity Global Technology y el Guinness de dividendos. ¿Qué le parece completar todo ello con el Legg Mason Clear Bridge Value de la gestora FT, de Franklin Templeton? Bueno, la cartera, para un inversor dispuesto a asumir riesgo, esa combinación de productos indexados tanto al índice mundial de bolsa, el MSCI World, y junto con el índice, en este caso, el selectivo de SP500, me parece muy interesante. Sobre todo habría que ver el peso de cada uno de ellos, pero que tenga una cierta sobreponderación en la parte americana frente a otras zonas geográficas, por luego el resto de fondos que tiene, ¿no? El Russell 2000, el Technology de Fidelity, me parece una idea interesante, ¿no? El fondo de Fidelity Global Technology a mí es uno de los productos que más me gustan, ya lo he dicho muchas veces, aunque evidentemente hay que también valorar la presencia que tienen algunas compañías tecnológicas asiáticas, sobre todo en concreto China, y esos están ahora mismo en el punto de mira precisamente con el Trump 2.0, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues habrá que ver qué evolución pueden llegar a tener hacia adelante a partir de, sobre todo, de enero del 2025. Pero a mí el fondo me gusta mucho. Que lo trate de combinar, ya no solo con la parte de dividendos, sino también con la parte del fondo que señala, me parece interesantísimo. Le doy otra idea, es un fondo de la gestora Franklin Templeton, el US Value, que está muy centrado en cíclicas y que junto con el producto que puedas tener en el Russell 2000, salvo que no sea muy de Russell 2000 Growth, sino sea o bien el Russell 2000 Total Return o el Value, pues sería algo que podría complementar el total de su cartera. Creo que valores cíclicos, de hecho hoy en la pizarra traemos alguna idea, y una de ellas precisamente es una temática de cíclicos que sale, yo creo que sale ganadora con la elección de Donald Trump y que puede ser interesante, con lo cual podría ser también un fondo, en este caso es un producto más temático, quizás más sectorial y con mucha presencia en Estados Unidos, que esté atento Juan, porque también podría ser otra idea que podría complementar a lo que él está buscando ahora mismo. Luego en la pizarra, cuando terminemos el consultorio de fondos, ya cuando nos vayamos aproximando a las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Citaba este oyente dividendos. Tenemos otra cuestión al respecto. Buenas tardes, estoy buscando algo de defensa en Europa por la divergencia con la renta variable estadounidense, es Pedro. ¿Qué le parecería enfocar la exposición al viejo continente en empresas de alto dividendo en concreto? Esa baza, jugarla aquí. Bien, las empresas o sea, Europa en media tiene una rentabilidad por dividendo de las más atractivas a nivel mundial. Hay compañías asiáticas muy interesantes también. En Estados Unidos la rentabilidad por dividendo a nivel global está un poquito ligeramente por detrás en el caso europeo. Pero probablemente por las medidas que si se llevan a cabo por parte de la administración Trump, quizás la parte de dividendo tenga más sentido teniendo un fondo global donde haya más presencia en Estados Unidos frente a Europa. En Europa normalmente lo que más vamos a encontrar son entidades financieras. Y hemos visto como en las últimas semanas pues ha habido más volatilidad en Europa en su conjunto que en el caso de Estados Unidos. Esa presencia de bancos que tienen una atractiva rentabilidad por dividendo, a mí me gusta más jugarla por la parte de la deuda, donde esa solidez, ya sea a través de deuda senior o deuda subordinada, está dando una rentabilidad muy interesante. Frente a hacerlo a través de dividendo, que no digo que me disguste, sino sencillamente que veo más atractivo la parte de dividendo o la parte de Asia en su conjunto o incluso la parte de Estados Unidos. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Samsung, ¿no? El anuncio sorprendente de la recompra de acciones ha hecho que la compañía tenga un comportamiento alcista hoy en el mercado asiático. Pero es que esa dinámica, que no solo se da en Asia, es decir, ¿cómo se premia al accionista? Pues haciendo las cosas bien, generando ingresos, teniendo un buen beneficio por acción, que la cotización suba, pero también por la parte de dividendo o por la compra o la recompra de acciones, ¿no? En Asia, insisto, hay empresas que están haciendo eso, tanto recomprar acciones como, por supuesto, tener una atractiva rentabilidad por dividendo, pero en Estados Unidos es muy claro.
Es muy claro, porque si te bajan los impuestos, te reduce la regulación, habrá compañías que vayan a todo lo que son las operaciones de movimientos corporativos, de monies, habrá otras compras, otras acciones es decir, compañías que vayan a opción de recompra de acciones, donde se está viendo cómo ese catalizador de subida en las cotizaciones está ahí y que es un factor muy interesante que hay que tenerlo presente, sobre todo la parte de la renta variable norteamericana, pero la parte también de dividendo, que aunque, insisto, sea ligeramente esté por detrás de la parte europea, pero probablemente haya más visibilidad en el comportamiento en el medio plazo para esas compañías. Con lo cual, quizás en Europa optaría por otro tipo de fondos de inversión no tan centrados en empresas por dividendo, que los hay, que hay algunas ideas interesantes. Se me viene a la mente un producto de la gestora Fidelity, el European Dividend, por poner un ejemplo, pero quizás iría a una opción más global. La opción que utilizaba Juan con el fondo de la gestora Guinness es muy interesante. Anda que no hay nombres. Y por ejemplo también Guinness tiene un fondo asiático precisamente en dividendos que también lo hace bastante bien. Mencionabas las recompras de acciones propias. Hoy Global Life subiendo, recompra de acciones por valor de 1.800 millones. En los últimos días hemos tenido a la hotelera Hilton, recompra adicional que ya tenía un plan en marcha de 3.500 millones. Por aquí en España creo que de las últimas fue Audax Renovables, y muchas empresas IBEX tienen planes también en marcha. Estas recompras de acciones propias, ¿hasta qué punto pueden frenar el capítulo o las inversiones de las empresas? Apuntaba en ese sentido, creo que fue la semana pasada, el CEO de RWE, de la energética alemana, perdón. Vamos a ver, si una empresa lo tiene muy claro que puede crecer, evidentemente, y va a invertir en ello, va a tener probablemente dos opciones: o invertir en su propio negocio o comprar otros negocios. Por eso el tema de los movimientos corporativos son muy interesantes, no solo en Europa, sino sobre todo en la parte norteamericana, sobre todo ya digo, insisto mucho, si te bajan el impuesto de sociedades y en paralelo te están bajando el coste de financiación y encima se reduce la regulación, no que no haya regulación, sino que se reduce la regulación, los movimientos corporativos van a ir a más. Entonces, una compañía, cuando genera caja y ese dinero lo puede utilizar en bien las recompra de acciones o comprando otras empresas, evidentemente es interesante. Va a invertir en su propio negocio realmente si ve que puede generar, ya no digo economías de escala, sino que puede hacer que el aumento en el crecimiento del tamaño de la propia compañía vaya a reportar un beneficio a los propios accionistas, ¿no? Cuando no hay tanta visibilidad, es decir, el tamaño que se tiene es el suficiente y no ves otros negocios interesantes que te puedan complementar o puedas quitarte en medio algún posible rival dentro del mismo sector en el cual tú estás operando, incluso también por la propia regulación, donde hay muchas empresas que a lo mejor las propias normativas antitrust, antimonopolio, pues están esas compañías muy en el ojo, sobre todo ahora con la administración Biden en el caso norteamericano. En el caso de Donald Trump probablemente algunas ya no van a estar tan encima la propia regulación, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido, cuando tú, repito, no ves que vayas a ganar por ganar más tamaño, por invertir en tu propio negocio, vas a ganar más cuota de mercado, vas a generar más ingresos, entonces optas evidentemente por premiar al accionista que ya está. Y en este sentido la forma es o bien aumentas el dividendo o bien recompras acciones. Y al final eso es un catalizador interesante para que la acción también pueda subir. Dirá uno, bueno, pero es que no sube porque haya más inversores que estén comprando. Bueno, pues que la compañía tiene mucha caja y lo que al final le interesa, bueno, pues es también que el valor de la compañía tenga un mayor... Un estimulante. Sí, un estimulante, y quizás también evita que haya otro que a lo mejor tenga un tamaño igual que tú y que a lo mejor tenga la tentación de hacerte una OPA, ¿no? Y de eso en España sabemos mucho de eso, ¿no? Y seguirán las empresas anunciando programas de autocartera. 6:28, 5:28, la primera nota de voz, un audio. Buenas tardes. Mi pregunta era para el fondo Schroders International Selection Fund US Small Mid Cap Equity acumulación euros. Desearía entrar y quisiera saber si es buen fondo
o el analista me aconseja otro que él crea que sea mejor. También tengo posición en el fondo Franklin Technology. En él llevo bastantes beneficios, lo que no sé si es bueno seguir en este fondo o a lo mejor tener que cambiar a otro. Muchas gracias. Tecnología, la segunda pata de esta pregunta que nos hace la oyente. La primera, renta variable americana, pero Empresas de pequeñas pequeña y y media medianas capitalización. empresas. De acuerdo, pues vamos por partes. Fondo de la gestora Schroeder, la gestora británica. Insisto mucho en esta idea. El tener un muy buen equipo de analistas que den cobertura, tanto la parte de deuda como la parte de renta variable, sobre todo en compañías de menor tamaño, es fundamental. Y Schroeder, como otras gestoras que trabajan y que sus productos se comercializan en nuestro país, yo creo que es primordial. Y Schroeder tiene un muy buen equipo de analistas en la parte americana y en tantos otros fondos que invierten en empresas de menor tamaño. Luego el equipo gestor es muy bueno, es bastante consistente. ¿Que hay algún fondo por supuesto también hay fondos cotizados? Antes que me comentabas que hay alguna pregunta sobre productos, ya sean indexados o ETFs. Claro que hay ETFs ligados al Russell 2000 que pueden ser también interesantes para determinados inversores, ¿no? Pero en el caso de la gestión activa, hay un fondo, o un par de fondos que a mí me gustan. Uno es el de la gestora BNP Paribas y otro es un fondo de la gestora T. Rowe a la hora de posicionarnos en renta variable norteamericana de menor tamaño. Si queremos incluso con una capa de estilo de gestión value, sobre todo buscando cíclicas, me quedaría con la gestora de Robeco, que a su vez los fondos de inversión norteamericanos, alguno de ellos lo gestiona la casa Boston Partners y en este caso el US Select Opportunity invierte precisamente en empresas de pequeña y mediana capitalización, pero con un sesgo más orientado hacia el value. Pero el fondo que nos cita, en este caso el fondo de la gestora Schroeder, a la hora de posicionarnos en ese tipo de compañías y mirando a medio plazo, a mí me gusta. Yo creo que hay catalizadores, ya los hemos comentado aquí, porque incluso hemos traído a la pizarra algunos nombres propios de fondos de empresas de pequeña y mediana capitalización. Este no ha sido el caso de este fondo, pero podría perfectamente haber sido uno de los fondos seleccionables como idea en la pizarra. Pues no cabe duda que a mí es una idea que me gusta. Pero sí que tiene que tener muy en cuenta, en este caso el oyente, la propia volatilidad de este tipo de valores, ¿de acuerdo? Ver que el tamaño sí importa mucho en el mundo financiero, y no cabe la duda que en las empresas de pequeña y mediana capitalización también. Con lo cual es una variable adicional a riesgo, aunque el potencial de rentabilidad, sobre todo las compañías que están presentes en este fondo, a mí personalmente sí me gusta, ¿no? Y luego en cuanto al fondo, rápidamente el fondo de la gestora Franklin Templeton, pues miren, igual que antes decía que el fondo de Fidelity Global Technology, que es un fondo que me gusta mucho, es un producto que se sale fuera del consenso, muchas veces, del consenso de analistas y gestores de la tecnología, que invierten en las distintas empresas tecnológicas. El fondo de la gestora Franklin Templeton, que también me gusta, es un producto mucho más ligado al comportamiento tanto del Nasdaq 100 como del Nasdaq Composite. De hecho, Nvidia tiene un peso muy importante en el fondo, en este fondo de la gestora Franklin Templeton, cosa que en el caso del fondo de Fidelity no está presente. Hay otras empresas de semiconductores, pero no es el caso de Nvidia. Con lo cual, yo le diría al oyente que esté muy atento a los resultados de la compañía, porque si no defrauda, el fondo de Franklin Templeton seguirá haciéndolo bien, seguirá haciéndolo muy bien. Insisto, la tecnología yo lo sigo viendo muy interesante para el medio y largo plazo. En el camino es lógico que haya días y semanas de corrección, y ahora pues estamos ante una cita importante, puesto que el fondo en sí tiene una posición en Nvidia bastante importante, bastante representativa. Dos breves apuntes de mercados americanos. Ya vimos antes cómo se estaba ampliando la búsqueda de Trump para elegir responsable del Tesoro. Allí en Estados Unidos, acciones subiendo, dólar bajando, mientras mercados sopesan futuros movimientos de la Fed. VS, cuenta Bloomberg, solicita una licencia bancaria ampliada en Estados Unidos en un impulso que quiere la Unión de Bancos Suizos a su crecimiento después de los problemas de hace un par de años. Y Boeing, que despide a casi 2.200 trabajadores solo en el estado de Washington. En el teléfono está Alejandro. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, yo he hecho una reestructuración de fondos a final de octubre porque me habían bajado, he quitado, por ejemplo, el Ibercaja Sanidad, otro de BlackRock, BGF, Borgolfund, que iba a Minera de Oro, y el financiero. Los he pasado al PlusDin, estos para venderlo, hacer las pequeñas plusvalías que hay, porque en estos fondos son pequeñas plusvalías, y venderle, y ese 37% de mi cartera, pues lo quería invertir, a ver el señor Luna qué le parece dónde irían. Prefería que sería de Ibercaja o de Santander. Luego he aumentado en el tecnológico, que le tenía ahora he metido un 19%, en el Bolsa USA he metido el 21%, y el Mega 3 sigo con la misma cantidad, un 6%, un 6,74%. Esos me van fenómeno. Y he cambiado del Santander Selección, Santander, un mixto del Santander que me ha dado un 5% el año pasado, le he traspasado ahora mismo recientemente, pero le he pasado al Santander Selección Norteamérica. A ver qué le parece al señor Luna. Soy un poco valiente y adelante con las inversiones. Alejandro, hemos tomado nota de su perfil y sus posiciones. Le responde José María. Gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y por supuesto al resto de la gente que nos sigue tanto en YouTube como por supuesto un saludo, Alejandro. José. Perdón, me había quitado ante los cascos. Pues eso le decía, que muchísimas gracias a todos a las personas que se acercan al consultorio, que son, no me canso tampoco de repetir, que son los grandes protagonistas. Bueno, ha hecho una reestructuración. Decía que había quitado Sanidad, donde genera dudas, efectivamente, probablemente con la administración Trump. No es de los sectores que a priori puedan salir ganadores, sobre todo con el Trump Trade. Escuchaba viniendo para acá y hablabas precisamente de Tesla y otras compañías que podrían ser las ganadoras, y de hecho están siendo las ganadoras ahora mismo después de las elecciones norteamericanas, y quizás el sector sanitario en líneas generales a corto plazo pues van a tener más dificultades junto con otros sectores, ¿no? Aunque más que sectores habría que ir compañía por compañía, ¿no? Pero bien, en el oro, lógico, la corrección que se está produciendo ahora mismo, tanto en el oro físico como en las propias mineras, probablemente como activo a la hora de diversificar, y sobre todo para un inversor valiente, como se define Alejandro, pues yo... en mi caso, sobre todo a inversores más agresivos, una posición en torno al 2, 5 como mucho, se podría mantener. Y el sector financiero, habría que ver qué fondo de inversión, ¿de acuerdo? Yo el sector financiero, sobre todo servicios financieros, luego lo explicaré porque la pizarra va un poco de eso también. Yo ahí hay algunos fondos de inversión que, atento Alejandro, a una de las ideas que traemos hoy, porque puede ser una idea interesante. ¿Son de Ibercaja y de Santander? No. Son fondos que gestionan otras gestoras. Lo que habrá que ver es si a través de las entidades con las que usted trabaja pueden estar ahí disponibles. Es decir, que haya arquitectura abierta y no arquitectura guiada, o no hay ni siquiera ni arquitectura guiada. Solo tiene usted lo que tiene. No digo que una u otra casa no tengan productos interesantes, pero yo creo que hay otros fondos de inversión que pueden hacerlo mejor. Ha dicho uno, por ejemplo, el fondo de Santander de renta variable norteamericana no lo está haciendo nada mal. Es verdad que hay otros fondos de bolsa de Estados Unidos que sinceramente lo están haciendo fantásticamente bien. Hablábamos de la tecnología, por poner un ejemplo, el caso de Franklin Templeton, un muy buen fondo de inversión. Sobre todo, insisto, si esas compañías mega cap, mega compañías lo siguen haciendo bien, pues hay productos de gestoras extranjeras que aportan más valor. ¿Qué me parece? Pues si quiere seguir en esa línea, fíjense sobre todo en las empresas de pequeña y mediana capitalización, atento a seguir potenciando también en Estados Unidos, por supuesto, atento, sin duda alguna, a la renta variable norteamericana, que es la que más nos gusta, muy atento a
futuros movimientos que se puedan producir en China. De momento es una esperanza, pero bueno, habrá que seguirlo para ver si gusta el mercado y ahí podríamos hacer alguna cosa. Y luego dentro de la pizarra algunas de las ideas que traemos. Luego vamos con la pizarra. Alejandro, perfil valiente. Luego conoceremos a Luis, inversor agresivo, y de Ibercaja precisamente también teníamos de la entidad aragonesa propuestas de un cliente, en renta fija, en particular en deuda privada, esa que también apuntábamos al principio. Nos queda un poquito más de renta variable y renta fija. Apenas 20 minutos de consultorio, enseguida volvemos. A José María Luna, que la volatilidad va a seguir siendo aliada para el inversor a medio y largo plazo. Un poquito de volatilidad tenemos hoy en deuda americana, 10 años, ahora cayendo ligeramente en rendimiento, 4,42%, no mucho. Europa cerró zona euro con subidas en tires a bloque, un poquito de caída en el interés del gilt británico. Enseguida preguntas de renta fija que nos hacen los oyentes. Vamos a ir terminando con renta variable. Luis, buenas tardes, soy inversor agresivo. Querría conocer la opinión del señor Luna sobre si debería salir de ETFs. Cita industrias sensibles, ¿no? Ya veremos si para bien o para mal a la llegada de reentré de Trump en la Casa Blanca. El iShares Global Clean Energy, el iShares también Healthcare Innovation y el iShares Nasdaq 100 US Biotechnology. Si debería salir con la llegada de la administración Trump. Energías limpias, innovación en el sector y cuidados de la salud y biotecnología. Bueno, ya saben que creo de compren con el rumor y vendan con la noticia, ¿no? Bueno, la noticia ya está ahí. Entonces, el mercado lo que está actuando ahora mismo a corto plazo es precisamente cada una de esas temáticas no es lo que mejor está funcionando, ni las energías más limpias, ni tampoco todo lo que está relacionado con la temática de salud en sus distintos componentes, ¿no? Es verdad que algún fondo de gestión activa está aguantando mucho mejor. Un claro ejemplo es la gestora Bellevue, la gestora suiza, que con su fondo el MECTEC lo está haciendo bastante mejor que el caso de muchos fondos indexados o fondos cotizados ligados a toda la temática de salud, fundamentalmente en este caso con muchas compañías norteamericanas, ¿no? No es precisamente las empresas que previsiblemente puedan salir mejor paradas por la administración Trump, pero vamos a ver, un gobierno, la FED te puede quitar y te puede dar, ¿de acuerdo? Un gobierno también, las medidas políticas también, ¿no? Sobre todo en las compañías que estén más, digamos, más subvencionadas. Un claro ejemplo es el sector del automóvil, por poner un ejemplo, ¿no? Pero si, en el caso de la energía, aparte de las energías más sucias, más guarretes, ¿no? Gas, petróleo, se necesita mucha energía. Si Estados Unidos al final está en un proceso, por un lado, innovación tecnológica clarísimo. Por otro lado, la propia reindustrialización en Estados Unidos. Ya no solo de compañías norteamericanas, sino también de compañías de fuera que están o van a fabricar en Estados Unidos, que puede ser desde automóviles a cualquier otro tipo, hasta semiconductores, ¿no? Muchos productos y servicios, ¿no? Se necesita energía. Y luego hay que pensar que algunos de los estados que han apoyado a Trump pues les beneficia el petróleo y otros tanto le beneficia también las energías más limpias, ¿no? Con lo cual tampoco veo que se vaya a torpedear todo lo que es energía limpia por parte de la administración Trump. Al final esto es como, vamos a ver, aranceles de Estados Unidos a Europa, y hace Europa, ¡pa!, y se mete un batacazo. Pero uno luego ve lo que Europa vende a Estados Unidos con aranceles y todo, en lo que es, por así decirlo, la cuenta de resultados de las compañías o del conjunto de la Unión Europea. Y tampoco es que te diga que pesa muchísimo. De empresas cotizadas, ¿de acuerdo? Otra cosa es algunos determinados productos que pueden ser agrícolas, que a lo mejor esas compañías no están tan cotizadas, ¿no? No están cotizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que ver al final cuál es el impacto real que pueden tener las medidas en caso de llevarse a cabo en las cuentas de resultados de esas compañías. A corto plazo, si uno quiere estar más tranquilo y quiere quitarse el ruido de lo que pueda llegar a ocurrir, pues
con una de las ventajas que tiene un fondo cotizado, un ETF, es efectivamente la posibilidad de eliminarlo o reducirlo del conjunto de la cartera y apostar por otras compañías u otros mercados u otros índices que puedan salir más beneficiados, al menos en el rumor. Luego ya veremos a medio y largo plazo cuál es el efecto que se puede tener, tanto en las energías limpias, en el sector salud, como por supuesto en el sector de la biotecnología. Pero repito, muy probablemente aquí esto es un negocio de negocios, no es un negocio de políticos. Y Trump, en su administración Trump, tampoco, que intente torpedear, no sé si por activa o por pasiva, la evolución de algunos sectores, algunas compañías. Si una empresa realmente luego al final es rentable, lo va a seguir siendo. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me sigue gustando, por supuesto, todo lo que es el tema de la energía, por ejemplo, de la energía limpia. Me fijo muchas veces, por ejemplo, en un fondo de la gestora Pictet, el Clean Energy, que es un producto que una parte muy importante de esas energías limpias se están dedicando al suministro a los data centers. Y ya lo expliqué aquí una ocasión, porque fue uno de los productos que traje aquí en la pizarra, como el 40% de la energía que necesita un centro de datos, que cada vez es más importante y que va muy de la mano de todo lo que es la inteligencia artificial y de otros campos dentro de la tecnología, es para la refrigeración de esos centros de datos. Pues se utiliza dentro de lo que es la energía, la electricidad en este caso, también la eficiencia energética, y no solo son molinos de viento o paneles solares, es que también muchas compañías dentro de la tecnología que están presentes dentro de este Clean Energy son empresas tecnológicas que lo que permiten es que un edificio sea más eficiente a nivel energético. A lo mejor esta luz que estamos teniendo aquí en el estudio o la luz que puede tener la persona en casa. ¿Qué pasa? Que el primer impacto, el primer rumor es todo va a caer, porque todo no es interesante, y es un error. Es un error, porque dentro de lo que son las energías limpias, no todo son energía fotovoltaica, no todo es energía eólica y otras energías limpias, ¿no? Sino también la propia tecnología, que hay muchas empresas tecnológicas de gran tamaño, incluso de menor tamaño, que fabrican determinados componentes precisamente para que esa empresa realmente pueda aportar esa eficiencia energética, y que van a estar cotizadas en determinados productos que pueden estar presentes en los ETFs o pueden estar en fondos de gestión activa. Moraleja de todo esto, síntesis. A corto plazo, sobre todo porque eliminar el ruido, bien, puede ser una opción, ¿de acuerdo? Pero a medio y largo plazo, yo creo que tanto unas temáticas, unos sectores u otros, a mí me gustan. Claramente el tema de la energía limpia. Oferta en ETFs hay a diestro y siniestro, ¿no? Pero claro, y veíamos esta mañana un gráfico de Bloomberg de la dominancia, no sé si falta de competencia o no, entre las Vanguard, las BlackRock. Ahí estaba la pregunta de antes del oyente, con 3 productos y los 3 de iShares entre estas dos, pues prácticamente tienen tanto Vanguard como BlackRock, cada uno 3 veces más flujos este año que cualquier otro emisor. Toda esa brecha se va a ir haciendo más grande frente al resto, frente a las Invesco, State Street o ETFs, fondos indexados de los grandes bancos de JP Morgan, Fidelity, Charles Schwab y compañía. A ver, el tamaño es importante, como decía anteriormente, y también, por supuesto, el tiempo que llevan dentro de la industria de ETFs. Algunas compañías que has citado han llegado más tarde, y luego también, lógicamente, ya no solo el tamaño, ¿no? El tamaño en cuanto al propio ETF como tal, sino las propias casas, ¿no? BlackRock es un banco que es inmenso, tanto la gestión indexada como la gestión activa, ¿no? Y evidentemente, cuando se construyen carteras por parte de inversores institucionales, pues se fija muy mucho, o se mira muy mucho el tamaño de un ETF, sobre todo por el spread. En el caso de lo que es el precio de compra y el precio de salida, ¿de acuerdo? En el bid-offer, a la hora de entrar en un ETF es muy importante, es decir, la eficiencia, la liquidez del propio producto a la hora de entrar y de salir. Evidentemente el tamaño ahí sí que juega un factor muy importante. Quizás hay algunas de las casas que has citado y algunas otras que no has mencionado que están ganando cuota de mercado, sobre todo en algún
segmento, como puede ser el caso de Invesco, por ejemplo, con el oro físico, por poner un ejemplo, ¿no? U otras que también citabas ahí, en algún segmento que quizá no está tan desarrollado o no está tan presente en tanto en una como en otra, pero muy probablemente, como ocurre en la cotización en Dow Jones o en el SP500 o sin duda alguna en el Nasdaq, las grandes compañías cada vez son más grandes y otras van perdiendo, no que vayan perdiendo, sino que les cuesta más coger velocidad. Veremos con el tiempo si la presencia de casas como puede ser Fidelity o JP Morgan, entre otras, pues hace que estas entidades vayan también ganando cuota de mercado y resten, porque claro, al final un JP Morgan a la hora de construir sus fondos de fondos, por poner un ejemplo, o carteras gestionadas, dudo mucho que no tiren de los productos que fabrican ellos, ¿no? Vamos con la pizarra y luego un poquito los últimos apuntes en bonos, renta fija. La pizarra. Con interés, la esperábamos. Pues mira, yo he traído 3 ideas. Ya saben ustedes que no son recomendaciones, son ideas para que ustedes las valoren a poder ser con un buen asesor financiero. Empiezo por la parte de deuda corporativa que citaba anteriormente, que nosotros seguimos viendo que es un activo muy interesante. Es un producto que gestiona Rothschild Asset Management. Sería el RCO Conviction Credit Euro, un fondo de inversión que, centrándose en deuda corporativa europea, invierte en renta fija emitida por empresas. También hay algo de deuda pública, es algo más peculiar en ese sentido frente a otros puro de deuda privada. Grado de inversión, por supuesto. Es un producto que se mueve entre 3 y 5 años en cuanto a sensibilidad a tipo de interés. De hecho, ahora mismo, si mal no recuerdo, se mueve una duración en torno a 4 años y una TIR aproximadamente también ligeramente por encima del 4%. Bueno, pues es un fondo de inversión que, para aprovechar los distintos catalizadores como viento de cola favorables para la deuda corporativa, pues es una alternativa muy interesante a la hora de estar en renta fija privada, junto con otros fondos que no han salido en el consultorio, pero que han salido en otros consultorios, ¿no? Luego vamos a renta variable norteamericana. Hasta ahora hemos traído fondos de inversión en las últimas semanas de empresas de pequeña y mediana capitalización. Si estamos fijándonos precisamente en el tamaño, en las compañías que puedan ganar aún más cuota de mercado en Estados Unidos y tener presente o en cartera esas compañías que en distintos sectores, sobre todo en la tecnología, pero también en otros segmentos que puedan seguir haciéndolo bien. Un fondo muy interesante lo vamos a encontrar en la gestora T. Rowe, precisamente, que antes hablábamos del fondo de pequeñas compañías, pues ahora sería, en este caso, el T. Rowe Price US Blue Chip Equity. Ya su nombre lo dice, empresas de elevada capitalización en Estados Unidos, con lo cual, por supuesto, que estará presente Nvidia, estará presente Meta, estará presente Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, una idea que quedaba pendiente como diversificador, pues por ejemplo Alejandro, que comentaba que le iba a la marcha, ¿no? Que era agresivo, ¿no? Que no tenía miedo. Sector financiero. El Fidelity Global Financial Service. La bajada de impuestos, la desregulación dentro del sector financiero y también en otros sectores, pero sobre todo claramente en el sector financiero, y también tipos de interés algo más bajos, sin duda alguna beneficia a bancos regionales, como puede ser un JP Morgan Chase, un Wells Fargo, etcétera, etcétera. Beneficia al capital riesgo, beneficia a los hedge funds, beneficia también a las plataformas de intermediación. Por aquí muchas veces pasan en los consultorios analistas técnicos y muchos de los valores que se citan, luego el inversor final utiliza las distintas plataformas a la hora de comprar y vender. No solo el inversor minorista, sino también el inversor institucional. Ese tipo de sectores, incluso las compañías aseguradoras también presentes en este fondo de inversión, que con tipos de interés algo más elevados, los de largo plazo, también pueden salir beneficiadas. Fondo con mucha presencia en Estados Unidos frente a otras partes del mundo. Con lo cual, 3 ideas: deuda privada, renta variable norteamericana y un producto global del sector financiero, sobre todo de lo que son el financial service, dirían los ingleses, y que puede ser una idea muy interesante. Habéis tomado bien nota. Fidelity Global Services, sí, Global Financial Services, el T. Rowe Price, ¿era? Sí. US Equity. Sí, Blue Chips Equity. Y el R-Co Conviction Euro Credit. Justo, de EDR, de Bond de Rothschild. Que bueno, nos hagamos un poquito de deuda. Próxima semana tendremos más. José María, gracias como siempre. Un placer. Un abrazo. Buena semana. Chao, chao.